Tenemos un invitado en la mesa, ya está sentadito, prolijo, como siempre. Alguien que conocemos hace bastante tiempo, no vamos a decir muchos años, porque tampoco somos tan grandes, pero hace bastante tiempo. El señor Santiago Sáenz Valiente. ¿Qué haces, Santiago? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, todo en orden. Contador, ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Bien? Contador, tributarista, especialista en impuestos, ¿no? Bueno, sí, hace un tiempito, sí. Hace un tiempo te especializaste en Estamos eso. cumpliendo 40 años el estudio. 40 años el estudio, mirá. El estudio tiene... Que el estudio es Sáenz Valiente. Santiago Sáenz Valiente y Asociados. Santiago Sáenz Valiente y Me Asociados. ligo las loas y los palos, todo. Ok, no te vamos a preguntar quiénes son los asociados. Iba a preguntar quiénes son los asociados. En el anonimato. Para que también sean conocidos. Lucio González Bonorino, mi socio de hace más de 30 años. Ok, pero lo tenés escondido a Lucio, o no le gusta No, dar no, notas. él trabaja y yo hablo en la radio. Y en la tele. Pobre, no, sí, estamos trabajando fuerte. Trabajan en tándem. Sí, muy fuerte. Bueno, Santiago, hace años que venimos hablando del tema de retenciones, derechos de exportación. Vos le decís impuesto brutal a no sé qué, le impuesto violento a la producción, ¿no? Impuesto violento a la producción. Bueno, pero es vos lo que definís así. Nosotros como periodistas hablamos siempre de retenciones. Ya sabemos que está mal, ya sabemos, pero la verdad que nosotros decimos retenciones y todo el mundo entiende de lo que estamos hablando. Si como decimos, cuando te reta tu mamá y sabés que está mal, pero no le haces caso. Pero está mal. Ahora nos vamos a meter con eso. Pero este año hubo, si querés, algunos cambios tributarios que son positivos. Entonces empecemos por lo positivo y después nos metemos en las cuentas pendientes para el agro y para la economía en general. Contanos un poquito esto del RIMI que ya está funcionando. ¿Cómo lo ves vos sobre la marcha? Te diría que es una normativa, por lo pronto, que curiosamente está dentro de la ley de modernización laboral. Es curioso, entró por el Senado, los impuestos siempre entran por diputados, pero esto se metió por la cocina y la verdad que yo estoy muy entusiasmado, casi te diría por primera vez, porque vos sabés lo que yo protesto, y protesto porque una estructura tributaria como la Argentina ahuyenta inversiones, no las atrae. Y en cambio, este régimen, que es un régimen de inversión para pequeñas y medianas empresas, lo que hace es incentivar a invertir porque con determinadas inversiones hay beneficios muy relevantes porque se puede deducir el gasto total en un año, en vez de amortizar en varios años en función de la vida útil del bien que uno adquiera, ¿no? Es un régimen... O sea, vos esos impuestos que pagás son los que los aplicás. No, ¿Qué exactamente. ¿Qué es lo que deducís? Te cuento. Sí. Hay mucho para hablar, pero bueno, a ver. En primer lugar, hay un régimen general que es para determinados bienes generales, bienes de uso de las empresas, de cualquier tipo de empresa, con un umbral mínimo de inversión. Pueden entrar en este régimen. El umbral mínimo de inversión depende de la categoría de empresa que sea, porque puede ser una micro, una empresa chica o una empresa mediana. Y esto lo califica ARCA. Cada uno está categorizado, puede ser tramo 1, tramo 2, son empresas medianas, en función de los ingresos. Entonces, estas empresas, si invierten en un periodo de 2 años un determinado monto, ejemplo, $150.000 en 2 años para las microempresas, $600.000 para las empresas chicas en 2 años, mucha gente critica, dice que es mucho, y las medianas, $5 millones en 2 años, y la otra $9 millones, la tramo 2. Ahora, esto es en el periodo de 2 años, a partir de la primera inversión, tienen que cumplir con superar este umbral para que esos bienes, por ejemplo, un tractor, por ejemplo, una topadora incluso para el campo, una sembradora, una cosechadora, pueda ser amortizada de manera acelerada, en vez de en 10 años, en 2, por ejemplo. Con lo cual, eso hace recuperar capital de trabajo. Pero lo más interesante está en aquellas adquisiciones que tienen todo que ver con el agro, que son casos donde no hay límite mínimo, y además de no haber límite mínimo, se puede deducir todo en el mismo año de adquisición,
que es lo que, a ver, mucha gente muchas veces entendía equivocadamente, decía, pero si yo gané, pero esta plata la invertí de vuelta, ¿cómo puede ser que no pueda deducir todo? Bueno, ahora con este régimen, para los sistemas de riego, grandes capos del agro, como son con Fernando, que también nos conocemos hace muchísimos años, y Alejandra me la vengo a encontrar acá después de tantos años, ¿no? Equipos de riego no tienen límite mínimo. Okay. O sea, el monto que se invierta en el desarrollo y armado de un equipo de riego, la empresa va a tener que estar registrada en el RIMI, que es una inscripción, simplemente. ¿Eso no terminó metiéndose como en una reglamentación, en la reglamentación posterior, lo de que sacó el mínimo o no? Porque No. Muchos hablan de los $150.000, ¿no? Pero la propia ley tiene esa estructura. O sea, una estructura es, por eso, primero hablé de aquellos bienes de uso en general. Sí. Estos son bienes en particular y que esencialmente beneficia al agro, que son 4. ¿No? Okay. Riego. Uno de ellos es el sistema de riego. El otro es... Perdón, te hago ahí con el riego. Cuando habla de sistema de riego, ¿es el sistema completo o, por ejemplo, en las producciones intensivas que tienen que poner mangueras todos los años, les incluye esa parte? Hay que verlo. Puede haber alguna... No, eso no está tan planteado. A ver, la estructura tributaria siempre tiene una ley, un reglamento, una resolución y después unos disposiciones dictámenes que son interpretaciones del fisco y fallos judiciales en los cuales uno se vuelca, okay. ¿no? Hay que ver el pero ya camino. ese título riego me habilita por lo menos a ir a tramitarlo y si me lo niegan, decir, no, pará, esto está, y ir a pelearlo de alguna forma. Yo estuve con gente del fisco, parecería que tienen interés en realmente no ser estrictamente rígidos. A su vez, una interpretación que me preocupó porque dijeron son para las inversiones a partir del 19 de mayo. Yo digo, ¿por qué del 19 de mayo si la ley tiene fecha 6 de marzo y tiene una vigencia inmediata? Bueno, es una interpretación porque en esa fecha salió la resolución reglamentaria, pero eso no estoy de acuerdo, digamos. Okay. Yo creo que es del 6 todo de eso marzo. se puede pelear. Riego. Riego. Después tenés todo lo que es energía, paneles solares, por ejemplo. Para eso lo pueden llamar a Oriens, a mis primos, que tienen, mis sobrinos en realidad, y mi cuñado que tiene una empresa de paneles solares. Oriens y asociados también. Claro. Por un lado, por otro lado, después tenés, bueno, para las economías regionales también todo lo que es la malla antigranizo, el que la utilice. Claro. Y esto es lo que está volviendo loco a los ganaderos, toros y hembras puros por cruza o pedigree. O sea, También, genética, directamente todo para lo que es genética, incentivar la Cabaña. genética. Los toros se amortizan para el que no está interesado en tomar este beneficio, que evidentemente lo van a tomar todos, en 5 años, 5 cuotas anuales. Ahora lo vas a deducir todo en el periodo de adquisición. Con lo cual... Pero, ¿qué es lo que deducís? Deducís, es como si fuera un gasto, Marcos. Es como si fuera un gasto. Ok, pero no, el pero monto ponele, total de la yo me compro un toro de 4 millones de pesos. Bien, lo deducís, 4 millones, promedio de tasa 30%, tenés 1.200.000 menos de impuesto. Perfecto. En ese mismo año. Con lo cual te genera un recupero de capital de trabajo enorme. La plata la tenés hoy. Digamos, no están hoy porque los impuestos son anuales. Y los impuestos vencen en mayo, ponerle en una sociedad del año siguiente, ¿no? Santiago, vos decías antes, pasás de 10 años a 2, ¿no? Eso para los bienes de uso en general. Claro. Esto, por ejemplo, toros de 5 años que lo amortizabas, ahora vas directamente el año de adquisición. En ganancia, o sea, como que en ese plazo vos, como si tuvieras la devolución del valor del animal. Bueno, prácticamente, a ver, vos podés, es como un gasto cualquiera que vos hagas en el desarrollo de la actividad. Sí. Lo mandás directamente a pérdida, es una pérdida más. Claro. Mientras que estos bienes semovientes y todo el resto que hablamos
en una situación normal, si no existiera esta norma, tendría amortización de cuotas y tendrías un recupero tardío de tu capital de trabajo, porque es año a año. Ahora, inclusive, hubo épocas, muchas, donde la propia cuota no era actualizable. Una cosa de locura. Entonces, hasta el 2018 estuvo así. Pagabas de más. Total. Ahora, ¿sabes lo que no entiendo en todo esto? Porque salen todos estos regímenes, ¿no? Pero ¿por qué no se hace algo para que directamente no pagar cuando vos invertís por algo? Que después viene atrás toda la amortización acelerada o la devolución. Bueno, hay mucha gente que lo interpreta de esa manera. Siempre históricamente hay que distinguir entre lo que es un gasto y lo que es una inversión. Bueno, entonces, vos un toro no lo comprás para salir a pasear al pueblo. Y te pueden decir, comprás la camioneta para trabajo, pero no necesariamente para trabajo también, no lo sé, pero digo, un toro no, claramente no va a salir del pueblo. Una camioneta lo pueden discutir un toro. No hay duda que lo ideal, a ver, acá hay una serie de temas que hay que proyectarlos a la recaudación, hay que proyectarlos a la situación que tiene el país, que sigue luchando con el equilibrio fiscal. La verdad que acá hay muchas cosas que están mal. ¿Por qué la tasa de impuesto a las ganancias en la Argentina hoy es de casi un 40% para una sociedad? 35%, y te dirán, no, pero no es verdad lo que dice Sáenz Valiente, porque la tabla empieza ahora, que la modificaron hace un par de años, con la tasa del 25, 30 y 35, depende del nivel de renta. No es así. Pero no es, porque es los umbrales para esas alícuotas porcentuales, llegás con una rapidez infernal, con lo cual estás pagando 30, 35, 32, y además tenés una retención cuando se te pagan dividendos, un 7%, entonces estás hablando casi de un 40%. En 1980, cuando yo me puse de novio hace unos cuantos años, ¿no? En 1980 la tasa era el 20%, Alejandra. Claro. Entonces, que vos hables de casi el 40%, se duplicó. Ahora, ¿cuánto había antes de gasto social? Y bueno, probablemente mucho menos que ahora. O gasto improductivo, que sigue habiendo. Entonces, la estructura tributaria tiene muchos problemas de fondo, que necesitaríamos 5 programas para hablar de toda la problemática que tiene. Esto, más que cuestionarlo o plantear, bueno, esto podría ser para todos los bienes, podría ser para todas las inversiones, no lo veo que lo puedan hacer por un tema de recaudación. Ahora, yo creo que hay que corregir muchas cosas. En la estructura tributaria corregir muchas cosas. Y en el agro, por ejemplo, fíjense que muchas veces, como es muy errático la renta del agro, por el clima, por cuestiones internacionales, ¿qué pasa? Se produce un año ganancia, otro año pérdida. Esto no es renta extraordinaria, la ganancia como las querían vender. Esto es totalmente errático, y lo que es peor, durante muchos años han prohibido la actualización por inflación de esas pérdidas, de esos quebrantos, para poder ser compensados. Es vergonzoso, porque la ley no dice eso, pero el fisco lo interpreta y dio órdenes a la Dirección Nacional de Impuestos para que no se actualicen. Y es para que no se actualicen. Eso fue motivado en el hecho de que muchas empresas tenían pérdida. Y entonces iba a bajar la recaudación. Claro. Una interpretación que no se justificaba por la letra de la ley. Desde la práctica, digamos. Claro, como eso hay mucho. Pero bueno, vamos a lo que está bien. Yo creo que el RIMI está muy bien, es muy útil, creo que va a impulsar. De hecho, yo entre ayer y la última semana recibí llamados, bueno, además de Sáenz Valiente Bullrich, ¿no? Pero de otras consignatarias preguntándome sobre este tema,
porque lo quieren publicitar antes de bajar el martillo. Vendiendo claro, toros totalmente. por ahí más caros, están 10, 11 millones de pesos, Para que la gente lo para que tenga la en gente se cuenta. entusiasme y que tenga en cuenta esto. Ujú. Y es verdad, yo creo que va a haber una ola de inversión por este lado. Ujú. Pero- ¿Sos familia de los Sáenz Valiente? Son primos míos. ¿Son primos? Sí, sí. Los Sáenz Valiente, consignataria de Hacienda, Sí, Sáenz Valiente sí. Burri, muy reconocida. Sí, Carvalho, Fernando, Ujú, todos, sí, exacto. sí, grandes rematadores. Sí, sí. Ale, perdón, me entró la duda en el medio y no me quería ir a pensaba- mi casa sin la respuesta. Pensaba que es para las cabañas principalmente, no para el ganadero. No, el que compra a la cabaña es el que se beneficia. Ah, ok. Le compra una Pensé una que era hembra, la cabaña cuando es compra genética. genética para sí misma, para reproducir, También. ¿no? Bueno, pero, también. pero- si pero la al- cabaña al quiere, cabañero- sí. Ok. Sí. Al que lleva un toro Al que lo a adquiere. su rodeo para mejorar su rodeo. Exactamente. Sí. Aparte, no hay toros que se vendan así nomás que no sean puro controlados o de pedigrí. Bien. Pero- Pero en momentos que se quiere apostar a mejorar calidad de carne, un puro controlado o puro registrado, según la raza que sea, que tengas ese beneficio para aplicarlo a un rodeo general, es interesante. Sí, claro. Sí. Es interesante. Por ahí lo pagás un poquito más porque, como vos decís, si los Bueno, consignatarios están interesados, van a poner eso sobre la mesa, pero bueno, si lo podés deducir, lo vas a terminar, a la larga lo vas a terminar pagando un poco menos. Sí, porque el gran problema es justamente que el capital de trabajo del ganadero y del agricultor, de una manera u otra, está una buena parte en manos del Estado, Claro. sin ser devuelta, y ahí me voy a referir al IVA. Ujú. Es decir, Y pasa lo mismo el con la problema que evaluación. tiene el IVA, si bien el RIMI, Sí. Fernando, si bien el Sí. RIMI tiene previsto también una devolución del IVA de la compra de esos bienes que hablamos, Sí. ¿no? De esos, no de otros, esa devolución está sujeto a cupo. Yo nunca llego a los cupos, ni para comprar una rifa ni un boleto. Claro. O sea, siempre el problema con los cupos. Entonces acaba Claro, el que te- cupo y que no te te- devuelven. que- Entonces Claro. te genera una incertidumbre eso. Claro. ¿Viste? Vos decís, yo compro, pues me van a devolver el IVA. A Cuidado. ver, con todo esto que salió, ¿están cubiertas todas las necesidades o planteos que se hacía desde la producción? No. Saca los No, derechos el de tema exportación, ¿no? También. No, digo, eso es otra historia. Yo te voy a Digo decir- por el lado ganadero, con la evaluación de Hacienda. Bueno, ahí es otro punto. La misma ley de modernización, el artículo 182 por ahí al fondo, hace un cambio que lo venimos reclamando los contadores hace muchísimos años. Claro. Y La que famosa- tiene que ver con lo que dice Fernando Bertelo. Justamente la evaluación de la hacienda. Sí. Acá tenemos claramente dos escenarios hasta el 31 de diciembre del 2025, que son dos escenarios: cría, invernada. La cría tiene un régimen benévolo de evaluación en el sentido de que no adelanta la obligación de pagar impuestos, no exige una obligación de adelantar impuestos. Ujú. Se toma sobre la base del 60% promedio de la venta de los últimos 3 meses. Sí. Sea representativo, una serie de condiciones. Eso se evalúa, en definitiva, hay un 40% que queda fuera. Entonces, ¿qué pasa? Allí, ¿cuándo se produce la ganancia? Cuando se vende. Cuando Claro. vendo el ternero, Claro. con Sí, antes 50, no la 180, tenés. 200 kilos, ahí se produce la ganancia. Claro, pero antes no. Pero antes no. Pero te cobraban igual. No. En cría está igual que antes y siempre fue este método que existe hace 35 años. ¿Sí? Ahora, invernada, gran problema. Hasta el 31 de diciembre del 2025, gran problema. ¿Por qué? Porque te obligan a valorizar al precio de mercado menos los gastos estimados de venta al cierre de tu ejercicio comercial. Cierra el 30 de junio, ponele, bueno, ahora, días pasados, cerró el cierre de Ah. junio del 26 de la mayoría de las sociedades de agro. Sí. Cuando cierra ahí, precio directamente, precio de venta menos gasto de venta. ¿Y eso qué significa? Que yo lo tengo en stock, me obligan a valorizarlo así. El año pasado, el 30 de junio del 25, tenía otro valor mucho más bajo, ni hablar con este tema, y ahora se me duplicó. Claro.
Bueno, hubo una inflación del 35%, ponele, pero se me duplicó. Con lo cual, gran parte del precio al cual yo estoy evaluando mi stock es una ganancia ficticia. ¿Por qué ficticia? Nosotros le decimos por tenencia, por el mero hecho de tener el animal, me obligan a tributar. Claro, no cuando se realiza la ganancia. Exactamente, ese es el término, Alejandra. Bueno, es la realización de la operación cuando ahí se realiza. Ahí es donde se consuma Entonces, la ganancia o la pérdida, lo que sea. Claro, pero fíjate que vos te obligan a esta evaluación al cierre y después el animal se te muere, claro, o se enferma, o tiene un valor totalmente distinto. Sí, o cierran las exportaciones, cosas que han pasado. Claro, situaciones del exterior. Con lo cual, digamos, ahora, este problema de la invernada viene a ser resuelto a través de una evaluación muy similar a la de cría. Y encima, los kilos, después de los 2 años, te los regalan para la evaluación. Es decir, vos categorizás de 1 o 2 años, porque es complicado, porque hay una tabla, una ley, la 23079, que fija una tabla de porcentual en función de la edad de los animales. Pero para valorizar esta de invernada, te dicen hasta los 2 años. Tiene 3 años, tiene 450 kilos, no importa. Lo valorizás de acuerdo a los 2 años. Con lo cual, esto va a generar, y ya está generando, mucho entusiasmo para incrementar justamente las exportaciones de carne. Y todo lo que es el gordo. Y te aplaca eso de las ventas cuando están cerrando balance y esas cosas también. Bueno, más que nada, las ventas están, son las que son, pero digamos, me refiero que no vas a tener ganancia por tenencia, por la metodología. ¿Y cómo es? A ver, para mirarlo desde una mirada más amplia de la economía, ¿no? Por ejemplo, una ferretería, ¿paga impuestos por el stock de tornillos que tiene? Tiene una metodología en función de las compras de los últimos 2 meses, o sea, no hay una ganancia por tenencia, no te agregan la ganancia que tenía, pero acá hay algo muy importante para aclarar: la vigencia. La vigencia de este método ponderado para la evaluación de invernada, hay que aclarar lo siguiente. Empieza a regir a partir del 1 de enero del 2026. Pero tiene una cosita que difiere. Dice, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2026. Con lo cual, un cierre de junio del 2026 le va a empezar a regir a partir del 1 de julio del 2026. Porque recién el iniciado, después del 1 de enero del 2026, es 1 de julio. O sea, el que cierra, el que cerró ahora lo tiene que cerrar con la metodología vieja. El problema es que las sociedades, las personas humanas cierran siempre en diciembre. Empresas unipersonales, agropecuarias, personas humanas. Pero las sociedades tienen distintos cierres de ejercicio. Claro. Y la gran mayoría del agro son de julio. Cierra en julio, claro. Son de julio. ¿Sabes qué, Marco? Yo pensé que le ibas a preguntar por qué pasaba si en la parrilla había stock de proboleta. Stock de probeta también, digamos. Claro. ¿Qué hacemos con los stocks? ¿Qué hace con los stocks? Nos quedan 15 minutos. Hablamos un poquito de retenciones y eso se propuso, se puso en realidad sobre la mesa, ya salió en el boletín oficial y todo esto, un esquema de baja de retenciones. Vos sos también parte de la mesa de impuestos de la Sociedad Rural Argentina. ¿Cómo evalúan todo Manejo esto? la comisión de impuestos. Sí, estamos... voy a pasar un aviso. Sí. Chivo. Sí, por supuesto. De hecho, hiciste un informe hace poco muy bueno con el impacto que va a tener la los derechos de exportación. Es poco ahora parece, pero si considerás la película Proyección al 28. de dónde empezaste a dónde estarías yendo, exactamente. Falta más todavía. Bueno, ¿no? eso nos va a contar ahora, después del aviso que va a hacer. A ver. No, lo que digo es, la comisión de impuestos, que está conformada por contadores, por economistas, abogados, estamos analizando un poco, rastreando todos los temas que están afectando el agro o que hay que salir a solicitar cambios. El 17 de julio, que es 2 viernes,
inicia la Sociedad Rural de Palermo. Y ese mismo día damos nosotros la charla con muchísimos temas y varios oradores. Es a las 16 horas. En la sala Nogal. Te en ayudo la porque sala lo Nogal. tengo acá. Yo te Viernes, pasé. viernes 17 de julio. Siempre tenés toda la 16 información, horas, vos. sala Nogal en la Sociedad Rural Argentina. Van a hablar muchas de las cosas que estuvimos hablando acá. Ojo. RIMI, evaluación de Hacienda, tasas municipales, ingresos brutos, decisiones judiciales, en fin. Va a estar Santiago Sáenz Valiente, va a estar Matías Olivero Vila, Presidente de Lógica. presidente de Lógica. ¿Qué es Lógica? Lógica es interesantísimo, es el que introdujo la transparencia fiscal en la Argentina, entrando por Cámara de Diputados con un proyecto para que haya una concientización de la carga fiscal que tiene el país más gravoso del mundo, que es la Argentina, y lo dijo el Banco Mundial. No es que lo dijo, lo analizó a través de 130 países. Pero uno ve Ahora- a veces los números y te dicen, no, bueno, pero en relación al PBI en la Argentina no se cobran tantos impuestos como Claro. en otros países. Olvídate. Es un tema de medición. De cuál es, por ejemplo, en el agro, FADA lo tiene medido con total precisión en tema Sí. de agricultura, 62% promedio. Ujú. De la renta se la son lleva el así Estado. esos números. Exacto. Es locura. No, eso es así. Con lo cual, bueno, por eso la protesta generalizada. No me quiero desviar lo que me preguntaste, o me preguntó en realidad Fernando, habló del tema de El análisis de la cuestión baja de los retenciones. derechos de exportación. Derecho de exportación, sí. Los derechos de exportación, sí, efectivamente, yo le digo impuesto violento a la producción, creo que es una tasa En brutal. soja, brutal. Sí. Es ostentosa de un porcentual sobre la renta que se lo quitan al productor. No existe en ningún lugar del mundo. La recaudación va al Estado Nacional porque así lo dice la Constitución Nacional. Por lo tanto, baja las bases de los principales impuestos de IVA y ganancias, que son los que se reparten con las provincias. Ujú. La producción se genera en las provincias, porque yo acá en Cava no vi ningún campo. Entonces, ¿qué pasa? Se produce una merma terrible, además de la deuda que hay para resolver el tema de la coparticipación federal, se produce una merma absoluta de lo que llega a las provincias. Y además, que yo digo siempre, el tema de emergencia. Empresas que están en emergencia apenas tienen una poca producción, una merma importante, y sobre eso que obtienen le cobran también los derechos de exportación. O sea, es algo que no está justificado de ninguna manera, y ese invento de que tienen que ver con los precios internos y que entonces si ponemos derecho de exportación, los que tienen... La era Moreno, digamos. La era Moreno, bueno, y bueno, todo eso no es cierto. Para mí no es cierto. O sea, yo lo he visto en varias pruebas que han hecho y que eso no es cierto. Entonces, es solo para recaudar. Impuesto fácil de recaudación, porcentaje muy elevado sobre la producción argentina. Competimos con Brasil, no tienen impuesto. Competimos con Uruguay, no tienen impuesto. O sea, no está en ningún lugar del mundo, salvo, creo, a los al marfil de los elefantes en algún país africano. Entonces, es de locos. Y aparte acá hay un punto que tiene que ver con lo que comentaste vos, Fernando, del tema de los porcentuales y de la proyección. Cristina Fernández de Kirchner, que no sé si está bien nombrarla, porque genera un poco de acidez mayor a la que normalmente tengo, ¿qué hizo? Decía, bueno, vamos a aumentar 3 puntitos. Encima en diminutivo, o sea, nos toman el pelo. Estaba en el 30%. Nadie se va a enojar. 3 puntitos más. Nadie se va a enojar por esos 3 puntitos. Claro. Es un 10% del 30 al 33. Y ni hablar cuando estaban en el 27. Entonces, Bueno, si lo miramos del otro lado, Ahí está. cuando bajan 3 puntitos, los productores dicen, solo 3 Nada puntitos. más. Y es un montón. lo que va. exactamente es lo que
se refería a Fernando. Claro. Yo hice una nota, bueno, me la tomó Mariana Reinke, del tema de qué pasaría de acá al 2028. La mayoría de las tasas, de los porcentuales de derecho de exportación de todos los principales granos, estarían bajando en total desde el 2024 hasta el 2028, si se cumple la proyección que está allí en la normativa, Sí. 50%. Sí, A la vi mitad. nota. ¿Estamos conformes? Y bueno, no hay que conformarse. Digamos, ¿está bueno? Sí, está bueno. ¿Va a generar más renta que le va a quedar al productor? Sí, desde ya. Pero es lo que tiene que ser y no. Cuando arreglemos un poco el tema de este país, yo creo que los derechos de exportación no deberían existir. Eso es así, ¿no? Ujú. Ahora, esta mayor carga impositiva del productor argentino se compensa con no pagar semillas, no fertilizar, digamos, porque si no, no podría competir con un 60% del emorfa del Estado con otros países. Seguro. Ahora se está tratando de ordenar a lo que estaban hablando. Comentando ustedes. Sí. ¿Cómo da esa cuenta? Porque un poco bajan los impuestos, pero un poco, y a la vez se regulariza por ahí el pago en las semillas o las formas de compensar. Que Sería ideal semilla fiscalizada. De hecho, había proyectos para incentivar a la adquisición de semilla fiscalizada para que también eso se deduzca. No prosperaron, estuvieron durante varios años luchando eso. Yo creo que todo ayudaría, claramente, Alejandra, todo ayudaría. Yo creo que, te digo, por primera vez en muchos años, yo hace mucho me dedico al tema de impuestos de agro y creo que para muchos que dicen que tengo cara de malo, protestón o lo que sea, es la primera vez que me pongo a ponderar realmente lo que está sucediendo a nivel tributario para el agro con esto del RIM y con esto de las evaluaciones. Es decir, en general Claro. eran todos palos que le pegaba porque me la dejaban servida. Pero realmente ahora yo estoy entusiasmado. Creo que va a haber Algo importante, va a seguir. un crecimiento muy elevado de las inversiones que se derrama a los pueblos, a la gente. Eso es así. La Argentina fue granero del mundo. Y yo creo que la salida es esta. no importa que haya otras cosas que dan temor, porque a veces escucho en discusiones que dicen, bueno, no, pero pará porque el dólar está contenido, no pará porque... Bueno, no soy economista para decirte, para afirmar o negar eso. O sea, sí, veo que el dólar está contenido, los inmuebles están altos de precio, hay mucha gente que está buscando trabajo y no encuentra. Bueno, para todas esas cosas, yo creo que el gobierno, yo no soy liberal pleno o ciego, estoy de acuerdo con la economía como se está manejando, pero claramente no son cosas de un día para otro. O sea, esto habría que tener más medidas vinculadas a la micro. Todo esto está para la macro, esa es la crítica que se hace, pero bueno, yo creo que por algo se empieza, ¿no? O sea, ¿crees que puede haber inversiones pese a eso otro yo creo que esas inversiones, falta? bueno, lo mismo que pasó con Vaca Muerta, que también está generando problemas, ¿no? Porque la gente de la zona... Hay un tema con la inversión, me parece que obviamente que todos tienen esa expectativa, ¿no? Pero también en algunos sectores creo que esa inversión tiene que ir de la mano de si hay un consumo. Porque yo, por ejemplo, no sé, Claro. la industria láctea tiene capacidad instalada para, o sea, se están produciendo 11.000/10.000 millones de litros por año, la capacidad instalada va para 16.000 a 17.000 millones de litros. O sea, alguien va, al margen del cambio de mano que estamos viendo hoy en día, alguien va a venir hoy para poner una mega industria láctea, siendo que todavía tenés una capacidad, o capaz que el negocio sea más comprarte esa empresa antes que decir, no, voy a invertir para hacer una mega inversión, si no, no me da. No soy Ese empresario, es hay el gente caso, que la pero- ve, ¿no? Y pasa, pues, Pero- te lo dicen los empresarios también en el rubro harina, ¿no? En la industria molinera. Podrían estar moliendo casi la mitad de harina. Bueno, Casi no el sé, doble. Doble. Casi doble, prácticamente. No, sin duda que creo que hay actividades todavía que están muy lentas, que no avanzan
o bueno, y hay empresas incluso Irán que han a quebrado otro y ritmo. algunos te dicen, bueno, hay tanta cantidad de empresas por mes que se cierran, una por día, dos por día, no sé cómo hacen los cálculos. Pero sí, es una realidad. Lo que pasa que probablemente antes también habría sido Claro. igual, ¿no? No lo sé. Pero bueno, lo importante es que se incentive el desarrollo de actividades, de las distintas actividades. Viene el Super RI ahora, que es, el RI son más de 200 millones de dólares. El Super RI lo que beneficia de alguna manera es a actividades que no se desarrollan hoy en la Argentina. Por ejemplo, vinculado con batería para litio, de litio. O cualquier otra actividad que normalmente acá no tenemos, quieren incentivarla. Hay que hacer las cosas bien. El RIGI, por ejemplo, 200 millones de dólares es una locura. Pero hay proveedores de esas empresas que tienen también beneficios. Entonces, yo creo que el panorama está bien. No es fácil resolver un país No, en las condiciones que está incluso hoy y que estaba, pero yo tengo esperanzas. Santiago, nos quedan 2 minutitos. ¿Pensás que alguna vez va a haber una reforma impositiva? Digo, todos los gobiernos prometen, todos los presidentes dicen, vamos a ir por la reforma impositiva. ¿Por qué nunca nadie avanza ni un paso? Tal cual lo que decís, Marcos. Parece que avanzan. Una reforma integral yo creo que tendría que haber, en forma disruptiva incluso, o sea, dar por tierra con la estructura actual y diseñar algo nuevo, original, que logre una buena recaudación. El motivo por el cual no se da, no lo sé, porque a nosotros nos marean mucho, a nosotros los profesionales, porque las distintas entidades profesionales, consejos profesionales, federación, asociación de estudios fiscales, se viene la reforma tributaria. Bueno, arremanguémonos, preparémonos, porque vamos a tener que seguir estudiando mucho. Sí, tenemos que seguir estudiando mucho, pero la reforma tributaria, como muchos creemos que debe ser, hoy no la vemos venir. No la vemos venir, lamentablemente. ¿Qué sería? Me quedan 2 minutos, pero ¿qué cosas gruesas? Cosas gruesas. Primero, que se cumplan los principios constitucionales. Mirá vos, Alejandra. Capacidad de contribuir. No podés pagar un impuesto cuando no hay capacidad de contribuir. Equidad. Está lleno de situaciones inequitativas. No confiscatoriedad. Vos con muchísimas situaciones, la falta de actualización de quebrantos, el problema de la suspensión en su momento del ajuste por inflación, problemas de evaluación que también afectan la confiscatoriedad. Hoy la venta de campos por parte de una sociedad es un drama, se genera una confiscatoriedad absoluta, eso genera una judicialización. Claro. Entonces tenés que pelearte a brazo partido y contratar a un abogado y pagarle $50.000 para cuestionar una simple operación de venta que tendría que ser en dólares, comparado, venta con costo tendría que ser en dólares. Ya estamos. Bueno, se va el tiempo, pero antes que nada quiero agradecerle mucho a los tres, porque sé que me escucharon atentamente y espero haber sido útil para los productores y para ustedes, pero quiero agradecerles mucho y mucho a Marcos también en especial, que ya tuvimos varias charlas de estas, sí. Por Maipú, no en el pueblo, sino Maipú y Córdoba, ¿no? Avenida Maipú. Así que sí. Bueno, el experto de Marcos. Sos un referente. Yo como no entiendo nada, te invito para aprender un poquito, porque vos sos acá el experto. Santiago, gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes. Gracias, Fernando. Y les recordamos el